En esta parte del programa En Política y Poder por Vez Cable Televisión vamos a conversar con la presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, Patricia Juárez, y vamos a hablar sobre esa decisión que se tomó el día de ayer en esta sesión extraordinaria celebrada en la que se aprobó un dictamen para que se apruebe por insistencia esta ley denominada de interpretación auténtica de la cuestión de confianza. 11 votos a favor, un voto en contra, uno en abstención. Eso es lo que finalmente arrojó el momento de la votación para que se pueda insistir esta ley sobre la cuestión de confianza y que fue observada por el gobierno. Congresistas, Patricia Juárez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Esta decisión que tomó la comisión el día de ayer para la presidenta del Consejo de Ministros, flamante presidenta del Consejo de Ministros, está rompiendo el equilibrio de poderes. Se pronunció en sus redes sociales en ese sentido y ella se muestra preocupada porque el gobierno no está previendo ese aspecto fundamental para lograr gobernabilidad. Bueno, yo he leído el tuit de la presidenta del Consejo de Ministros y ella de manera acertada señala que podría, o sea, lo pone en condicional, porque obviamente creo que por el corto tiempo que lleva en la gestión aún no ha tomado conocimiento exacto y real de lo que se está aprobando, de lo que se ha aprobado ya en esta ley en el Pleno del Congreso. Nosotros de ninguna manera estamos digamos, menoscabando las facultades del Ejecutivo para poder plantear una cuestión de confianza. Permanecen absolutamente incólumes las posibilidades de que el Ejecutivo, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, pueda plantear cuestiones de confianza al Congreso. Lo que se ha hecho en este caso a mérito de las sentencias del Tribunal Constitucional que se dieron en el 2018 y 2019, que establecen que efectivamente el Congreso permitió, por ejemplo, que se hagan cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales cuando antes de eso y en 200 años de vida republicana jamás se había podido hacer una cuestión de confianza sobre una reforma constitucional. El tribunal lo señala de esa manera, dice el Congreso permitió, abrió, dice la posibilidad, lo que significa que eso estaba cerrado y que eso era parte efectivamente del equilibrio de poderes. Y eso ocurrió en la nefasta gestión de Vizcarra, cuando el presidente del Consejo de Ministros, en ese momento el señor Villanueva, fue con su paquete de reformas y también cuando el señor Salvador del Solar, también amenazando de manera prepotente al Congreso, fue llevando una cuestión de confianza para detener la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Nosotros sostenemos que, y de acuerdo a lo que señala también las sentencias del Tribunal Constitucional, fueron prácticas, ellos denominan prácticas parlamentarias, cuando en realidad ocurrieron dos hechos en 200 años. Nosotros sostenemos que no son prácticas parlamentarias. Nosotros sostenemos que ninguna amenaza o ejercicio abusivo del poder puede constituir fuente de derecho. En consecuencia, lo que hemos hecho simplemente sin tocar una sola línea, una sola letra, una sola palabra de la Constitución, es señalar y retornar al equilibrio de poderes perdido y precisar a través de una ley de desarrollo constitucional que el Ejecutivo tiene todas las posibilidades de hacer cuestiones de confianza sobre la concreción de sus políticas, pero lo que no se puede es hacer una cuestión de confianza respecto a reformas constitucionales en el mismo sentido que la propia Constitución señala que el Ejecutivo, el presidente de la República, no puede observar una reforma constitucional. Eso está establecido en la Constitución y entonces en ese mismo sentido, efectivamente lo que se ha precisado es que no se pueden hacer cuestiones de confianza sobre reformas constitucionales, sobre aspectos, sobre competencias que son exclusivas y excluyentes de poderes del Estado, como por ejemplo la selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Es una atribución que constitucionalmente está dada para el legislativo.
y en consecuencia no podría hacerse cuestión de confianza sobre una atribución que es propia de otro poder del Estado. Y lo tercero que se ha regulado en esta ley es que es el Congreso el que interpreta el sentido de su decisión. Es decir, que cuando se plantea la cuestión de confianza, tiene que haber una votación y frente a esa votación luego tiene que comunicarse al Ejecutivo: señores, la decisión del Congreso ha sido dar o no dar el voto de confianza. O sea, no podemos dejar, como ocurrió con la denegatoria fáctica, al libre albedrío de los gobernantes de turno, a que ellos determinen que si se les dio o no se les dio la confianza. Ya, ahora, congresista, en el tema de Martín Vizcarra, le estoy escuchando atentamente la explicación que da y efectivamente la norma que han aprobado en su momento en el Congreso va en ese sentido. En el tema de Martín Vizcarra, además, cuando cerró el Parlamento, recordará usted que el debate también fluía en torno a que si han presentado cuestión de confianza tendría que haber sido el primer tema en abordarse en el Congreso de la República, porque al mismo tiempo que, por ejemplo, el presidente estaba, en ese entonces Martín Vizcarra, estaba anunciando el cierre del Parlamento, el Congreso estaba abordando el tema de la cuestión de confianza, pero siguiendo con la votación de la selección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Y ello conllevó a la explicación de la denegación fáctica de confianza que había hecho el señor Martín Vizcarra. Pero hace un instante acabamos de conversar con Víctor García Tomés, presidente del Tribunal Constitucional, y él nos menciona que ni siquiera haría falta una ley de interpretación porque las cosas están bastante claras. Pero sí preocupa el tema de la interpretación del sentido del voto, porque se habla que el Congreso estaría tomando función que es competencia del Tribunal Constitucional, la interpretación de una decisión. Bueno, eso es muy importante que usted lo mencione, porque el Congreso está facultado absolutamente como el Congreso para dictar leyes, para reglamentar leyes y también para interpretar las leyes. Lo dice el artículo 102 de la Constitución y la octava disposición transitoria final de la Constitución, en cuanto señala que el Congreso puede emitir leyes de desarrollo constitucional. Y, por ejemplo, cuando se dice que el Congreso se ha apartado del texto constitucional, yo me referiría precisamente a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que dice la Constitución respecto a las funciones del Tribunal del Tribunal Constitucional? ¿Qué es lo que dice? Respecto al tribunal, la Constitución señala que es el órgano de control constitucional. Sin embargo, cuando se hace la ley de desarrollo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, lo que se señala es que es la institución que controla, interpreta e integra las normas. O sea, con eso le quiero decir que cuando uno hace un desarrollo de una norma constitucional, lo que hace es, digamos, hacer una interpretación de lo que la Constitución, que es la norma general, digamos, la norma de la cual emana toda la normativa de un país, es la que determina realmente hacia dónde se desarrolla y hasta dónde uno puede hacer el desarrollo. Claro, entonces, no deja de ser, congresista, no deja de ser cierto lo que usted menciona en el sentido interpretativo de la ley que podría ser el Congreso de la República en el aspecto de forma. Pero en el aspecto de fondo es lo que se cuestiona, es lo que se menciona, que el Congreso lo que va a hacer es usar esta herramienta, la cuestión de confianza, a su favor. Ya no es una herramienta constitucional a favor del Ejecutivo para que pueda mantener un equilibrio de poderes, porque al Parlamento le corresponde la censura o la vacancia presidencial de encontrarse la causal necesaria, y el Ejecutivo tiene a su favor esta herramienta de la cuestión de confianza, porque la cuestión de confianza en la facultad interpretativa que podría estar aprobándose ya le despoja al gobierno de esa herramienta, y es una herramienta más del Congreso de la República. Ahí se estaría rompiendo el equilibrio de poderes que tanto se denuncia. No. Lo que estamos nosotros haciendo es retornando al equilibrio de poderes, más bien,
que se dejó y que se rompió en el caso del señor Vizcarra, cuando tomó estas decisiones amparado en ese momento en asesorías de algunos constitucionalistas que sostenían que se puede ir y que se puede arrinconar al Congreso para hacer cuestiones de confianza, por ejemplo, sobre reformas constitucionales. La cuestión por ejemplo, la censura permanece inalterable en el texto constitucional. Lo es igualmente la posibilidad de que el presidente de la República plantee cuestiones de confianza por todo aquello que tenga que ver con su política. Inclusive he escuchado que esto, el regresar al fino equilibrio que se ha tenido y que se debe tener entre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, significaría un camino a la vacancia. La verdad es que yo no logro entender qué tiene que ver esta regulación, que es simplemente el ejercicio que tiene el Congreso para poder delimitar ese fino equilibrio que deben existir entre los poderes del Estado y entre las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo. Nada más alejado de la realidad que se diga que la aprobación de esta ley de desarrollo constitucional sea un camino a la vacancia presidencial. En absoluto, no tiene nada que ver, simplemente es retornar a la situación anterior a la irrupción de Vizcarra y sus ministros del Solar y el ministro Villanueva, cuando tomaron decisiones que en ese momento, y lo dice el propio Tribunal Constitucional, o sea, lo dice cuando se señala que se abrió la posibilidad de que se pueda plantear cuestiones de confianza sobre reformas, lo que significa que antes eso no existía. Ahora, congresista Juárez, es simplemente regresar a la situación anterior, en donde tiene que haber un absoluto respeto entre las instituciones del Estado. El presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, puede absolutamente hacer cuestión de confianza, por ejemplo, cuando va al Congreso para el voto de investidura, es una cuestión de confianza obligatoria, la puede hacer, y sobre cualquier paquete normativo o cualquier política de Estado que él requiera de manera urgente o prioritaria para el ejercicio o para las políticas de Estado que quiere implementar. Sí, pero el meollo del asunto es la parte final de esta ley, donde queda en manos del Congreso la interpretación del sentido del voto, donde se menciona que, una vez más le digo, que estaría tomando función de Tribunal Constitucional el Parlamento. Pero para poder avanzar en ese tema, congresista, porque nos ha quedado bastante clara su explicación, su postura, en el tema de la vacancia presidencial, Juntos por el Perú ha planteado un proyecto de reforma para que se pueda modificar, que la incapacidad moral no sea tal, sino que sea incapacidad mental certificada por un especialista, y solo bajo esa causal vacar un presidente de la República. En la Comisión de Constitución estimo que tendría que debatirse este tema. Por supuesto, todos los proyectos que llegan los proyectos de ley que llegan al Congreso, que son presentados por los congresistas o por los organismos que tienen la competencia para poder presentar proyectos de ley y que tienen que ver con reformas constitucionales o con en materia constitucional, llegan a la Comisión de Constitución. Seguramente, ¿Cuál es su posición en ese sentido? Lo tomaremos, ¿no? Claro, ¿cuál es su posición en ese sentido? Le pregunto a usted no como bancada, sino como Patricia Juárez, que se modifique ese aspecto de la Constitución, de que la incapacidad no sea moral, sino mental. Bueno, ese es un tema materia de estudio, hay muchas posiciones al respecto. Yo, obviamente, como presidenta de la Comisión de Constitución, no puedo adelantar una opinión al respecto hasta que se evalúe el proyecto de ley, seguramente en conjunto con otros proyectos de ley similares que tengan que ver con la misma cuestión, porque eso es lo que hacemos, incorporamos 3, 4 o 5 proyectos y los debatimos, los analizamos, los estudiamos y emitimos un dictamen. Claro, porque lo que entiendo es que desde la bancada aliada del gobierno, que es Juntos por el Perú, se pretende blindar la figura del presidente de una posible vacancia presidencial que siempre está latente, mucho más en esta situación hostil política que atravesamos los peruanos, debido a que si la cuestión de confianza termina siendo una prerrogativa que en estos momentos, bajo la manera como se aprobó por insistencia este dictamen, para el dictamen de insistencia, protege al Congreso, también la vacancia por incapacidad mental tendría que proteger al presidente de la República.
Sí, mire, en realidad es importante que los congresistas en principio tengan, como por ejemplo Perú Libre, que ha presentado varios proyectos de ley respecto a modificaciones constitucionales para incorporar la Asamblea Constituyente. Es muy importante que se utilicen los mecanismos democráticos para ello, porque por ahí he escuchado que se puede utilizar el artículo 32 de la Constitución e ir a un referéndum de manera directa, y eso es absolutamente falso. La ley de participación ciudadana señala que todo referéndum necesariamente pasa por la aprobación del Congreso. Entonces no se puede engañar a la población diciéndole de que nos vamos a ir con un referéndum y vas a tener una asamblea constituyente, porque eso no es así. Hay que interpretar adecuadamente la norma y no en favor de quienes están interesados en hacer este tipo de modificaciones que no se ajustan a ley. Ahora inclusive he leído yo un tuit de Perú Libre en el que señala, bueno, cuando el pueblo se enamora de un proyecto, entonces lo técnico queda de lado, y eso no es así. Vivimos en un estado de derecho. Y yo creo Claro, y en un que, Estado de Derecho tiene la que norma haber se un respeta. respeto absoluto de las normas. Bien, Eh, en lo congresista. que, en lo que usted se refiere, efectivamente nosotros, inclusive desde cuando hemos estado en campaña, hemos señalado que tenemos que hacer una evaluación integral de todos los aspectos que tienen que ver con las relaciones ejecutivo-legislativo, pero también con todo lo que tiene que ver con la reforma política. Y uno de Claro, los temas efectivamente que hemos tocado nosotros inclusive en campaña es que debemos de evaluar y debatir y estudiar definitivamente y hacer los cambios normativos si se tienen que hacer respecto a varias figuras, por bueno, supuesto. hay mucho que debatir, que modificar en la Constitución, y uno de ellas, por ejemplo, podría ser también en el mismo hincapié que se hizo en el tema de la cuestión de confianza, también tendría que hacerse la precisión por el tema de incapacidad moral, que para muchos ha sido un tema de golpe de Estado cuando el Congreso terminó vacando a Martín Vizcarra de Palacio de Gobierno. Pero Así es. el tema y el debate tiene para ratos, y ojalá que podamos tener otra Sí, próxima oportunidad. nosotros vamos Congresista, muchas gracias. sí, vamos a proponer, solamente para mencionarle, una comisión para poder evaluar todos estos aspectos, no solamente la reforma política, que es importante, sino también el capítulo económico de la Constitución. Yo creo que debemos debatir y estudiar, eso es lo importante, Bien, que lo pongamos en la agenda pública. muchísimas gracias por Gracias. la comunicación. Esperamos tener otra próxima oportunidad. Bien, ha sido Patricia Juárez,